rapaces, que vaya a comenzar algo que mola, no cambie eso ya. Tu radio social. Hola, Muy buenos días, amigos y amigas. somos Sandra y Gaby, presentadora y presentador de Radio Panda. Inauguramos una nueva línea de contenido para darle más protagonismo a Navia Espacio de Arte, desde donde las personas de PAN impulsamos la cultura y las canciones de numerosos artistas. Hoy tenemos un programa muy especial, lleno de arte, creatividad y creatividad. Nos acompaña en el estudio un invitado muy especial, Andrés Touceda. Hola, buenos días. Un gran artista y pintor con una trayectoria realmente singular. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy bien. Aquí esperando vuestras preguntas. Para quienes aún no lo conozcáis, Andrés Touceda es un profesional de origen coruñés que actualmente reside en Vigo. Es reconocido internacionalmente por su maestría en el montaje realista de moscas artificiales para la pesca. A lo largo de su carrera, ha dirigido la Escuela de Pesca Orbis Natura, donde también ejerce como instructor de pesca con mosca. Además es artesano de señuelos, montador de moscas realistas y cofundador de la Asociación Galega de Pescadores Conservacionistas. Pero hoy nos visita sobre todo en su faceta más artística, con motivo de su exposición Un camino de tinta a pez de río, en nuestra asociación A Pan Navia. Así que sin más preámbulos, comenzamos la entrevista. Andrés, para empezar, ¿cómo le explicarías brevemente a alguien qué es un camino de tinta a pez de río? Bueno, el título se me ocurrió porque en realidad la afición de pesca con mosca pues es algo muy completo en cuanto a cultura, en cuanto a que hay mucho escrito acerca del montaje de artificiales, acerca de la pesca con mosca en todo el mundo. Inicialmente yo fui pescador y a raíz de eso, pues ese camino de tinta a pez de río, pues se fue construyendo desde esos inicios de la pesca. ¿Pero siempre fue mosca artificial o hubo moscas naturales en un principio? En un principio hubo hasta gusanos, que fue como empecé con mi abuelo, en Coruña, pescando en el puerto de Coruña con pequeños gusanos. Digamos que la pesca con mosca la descubrí hace unos 30 años y a partir de ese momento que la descubro, pues ya me meto hasta el fondo. Esto me llevó por un camino de conocimiento de lo que era la naturaleza, todo lo que rodea el río, y poco a poco pues fui llegando hasta la construcción de moscas, la pesca con ellas, en fin. Tu trayectoria une tres mundos muy particulares: la pesca, la naturaleza y el arte. ¿Qué relación encuentras entre ellos? Menuda pregunta, no me la he planteado nunca, pero en realidad es que está conectado. Recuerdo la pregunta de un compañero pescador en Italia que en su momento me dijo: ¿consideras que las moscas son arte o son artesanía? Y en realidad pues mi respuesta fue que toda mosca es arte. Es arte porque, bueno, tiene una función, sí, de pesca, pero por otro lado tiene una estética que nos llama la atención tanto a los pescadores como a los que no son pescadores. ¿Dirías que la naturaleza es solo una inspiración o también un espacio emocional en tu vida creativa? Es inspiración, es espacio emocional. Muchas veces lo comento. Nosotros como pescadores
y yo en particular denomino muchas veces ese momento del día en que estás pescando como la hora feliz. Y explico que esa hora feliz es ese instante en donde estás dentro del agua y a lo mejor pues se está bañando a tu lado, pero a tu lado, a 20 centímetros, una nutria. ¿Qué ha pasado ahí? Pues ha pasado que, por alguna razón, la naturaleza en sí te reconoce no como un enemigo, sino como parte de ella y se aproxima a ti. Entonces es también algo muy emocional. ¿Crees que tu arte refleja una forma de conservar recuerdos, paisajes o sensaciones vividas junto a los ríos? Bueno, es por lo menos algo que intento, conseguir llevar al público en general parte de esa emoción, parte de esa vivencia. ¿Hay algún mensaje que te gustaría que se llevaran los visitantes? Me gustaría que los visitantes, muchos de ellos van a tener el primer contacto con parte de lo que es la pesca con mosca, también parte con la naturaleza, pues que llevaran un pequeño espacio de esa emoción a sus vidas. Espero transmitírselo. Como montador de moscas realistas, tu trabajo exige precisión, paciencia y minuciosidad. ¿Sientes que esas cualidades están presentes también en tu obra gráfica y tus grabados? Pues sí, pero yo diría que más que... O sea, sí, sobre todo esas cosas están siempre presentes, ¿no? Pero lo que me gusta pensar es que la imaginación es una parte imprescindible de esa labor de montaje. Sabemos que tus obras son muy elaboradas y detallistas. ¿Cuál dirías que ha sido la pieza que más tiempo te ha llevado? Bueno, tengo una ¿Y pieza... por qué, perdón? Sí, tengo una pieza que es una imitación de una mantis. Una mantis hoja es una mantis que existe en realidad en Brasil, imita una hoja seca, una hoja muerta. Y digamos que esa ha sido para mí la más importante porque por primera vez conseguí crear unas alas que realmente se asemejan mucho a la realidad del insecto. ¿Cuánto tiempo me llevó? Pues yo le calculo entre 300 y 400 horas de trabajo. ¿Y por qué crees que te llevan tanto ese tipo de obras? Bueno, el proceso es lento. Pensar que todo el material que va sobre el anzuelo, que es lo que utilizo como estructura, pues como puede ser un alambre o un trozo de madera para un escultor, yo utilizo el anzuelo, todo eso va atado con hilo. Y va atado con hilo hasta el punto que el hilo tiene que desaparecer a la vista normal de una persona. Por lo menos es lo que he intentado. De forma que reflejas la realidad lo más cercana posible. Eso lleva mucho tiempo. Viajas con frecuencia por todo el mundo. ¿Cómo influyen esos viajes y esos paisajes en tus obras? El hecho de viajar sí ha sido una ventana que se me ha abierto. Principalmente Estados Unidos es la meca de la pesca con mosca y en realidad es donde descubro por primera vez lo que era el montaje realista. El montaje realista no es para pescar peces. El montaje realista es, digamos, que el culmen de un proceso que vas desarrollando a lo largo de los años. ¿Qué he descubierto en esos viajes? Pues he descubierto compañeros, montadores, como os digo, principalmente en Estados Unidos, que se dedicaban a este tipo de montaje y que me abrieron, pues, ¿qué diría?, los brazos para recibirme y mostrarme lo que ellos hacían. Fue una buena experiencia. ¿Y por qué tomaste la determinación de hacer estos viajes, de dedicarte a la pesca con mosca? ¿Qué te llevó a ello? Bueno, el hecho son dos preguntas, considero en una, ¿no? Lo que me llevó a pescar con mosca fue el haber visionado pues, un vídeo en una ocasión, hace muchos años, en donde vi la técnica y me pareció maravillosa. Es un arte el lanzar la mosca, porque utilizamos
una especie de látigo, y es un arte el montaje de las mismas moscas. Lo que me llevó a viajar fuera pues fue que, a raíz de colaborar en ciertos foros, pues digamos que me descubrieron Estados Unidos, Canadá, y me comenzaron a invitarme a presentarme en las ferias de pesca con mosca, pues un poco con la intención de que yo compartiera esa manera que tengo de hacer, que es única y personal, con el resto de los pescadores en este caso, de Estados Unidos, que fue el primer país que visité. Andrés, sabemos que eres licenciado en filosofía. En filología inglesa. En filología, perdón. Sí. ¿Sigues ligado a la filología Pues no. inglesa o te desvinculaste totalmente de ello? Sí, me desvinculé en el momento. Yo tenía una hija, María, la mayor, y en el momento que me nacen las dos gemelas, las dos mellizas, pues ahí mi mujer y yo tomamos la determinación de que uno se tenía que quedar en casa para cuidar de ellas. Y es en ese momento en el que yo me desvinculo de mi profesión como profesor y me convierto en amo de casa. O sea que ahora mismo solo haces pesca con mosca. Bueno, en estos momentos, al arte de pesca con mosca. En estos momentos he abandonado la pesca con mosca y he abandonado el montaje de las moscas artificiales. Ahora exclusivamente hago grabado. Pero todo ligado con ese tema, ¿entiendes? En parte sí. Últimamente estoy derivando mi trabajo de grabado hacia lo que son los pájaros, que me encantan, y también lo que es el folclore gallego. El hecho de, por ejemplo, visitar pues la Brincadeira aquí en Vigo, tomar un par de fotos de algunos de los personajes que van vestidos de forma tradicional e intentar reflejar ese sentimiento en un grabado es una de las cosas que más me atrae. ¿En qué momento nació tu interés por esta técnica artística y cómo fueron tus primeros pasos? Supongo que te refieres al grabado. Entonces, sí. Te comentaré. Yo durante muchos años colaboré con una revista española de pesca con mosca, se llamaba Dánica, a día de hoy ya no existe, y el director de esta revista me comentó en su día: oye, ¿por qué no publicamos un libro con tus paso a paso de cómo haces tus moscas y tal? La respuesta, bueno, igual es un poco chocante, pero es en realidad lo que yo pienso. Hay muy poquita afición a la lectura. Entonces mi respuesta fue, pues no creo que sea de interés. Pero me quedó esta historieta en la cabeza y comencé en la Escuela de Artes y Oficios a hacer encuadernación con la idea de montar yo mis propios libros para aquella gente que en realidad sí pudiera estar interesada. Y es allí, en la Escuela de Artes y Oficios, en donde descubro por primera vez un tórculo. En ese momento que hago mi primer grabado, con ese tórculo, ya me quedo prendado, ya me supone un reto, que es lo que yo necesito en mi vida, un reto. También es un poco el motivo por el que he dejado de montar moscas, la falta de ese reto, ¿no? Y ahí es donde empiezo y donde me engancho con el grabado. ¿Dónde sientes que fluye más la creatividad? En estos momentos en el grabado. ¿Y entorno? ¿Dónde es el entorno que tú dirías, pues aquí me siento, si me ocurren un montón de ideas, estoy cómodo, estoy a gusto? Bueno, yo tengo que reconocer que en el salón de mi casa se me ocurren muchísimas ideas que después llevo a cabo viendo la televisión, que me aburre bastante, pues es donde mi cabeza está funcionando por otro camino. ¿A quiénes consideras tus principales fuentes de inspiración? Pues en un principio no puedo obviar la pesca. Ha sido y será, creo, perdurará esa fuente de inspiración. Y luego lo que es la naturaleza en sí. ¿Hay artistas o estilos que te hayan marcado especialmente?
En cuanto a lo que es el grabado, sí. O sea, la punta seca y el grabado en linóleo son los dos que más me interesan. Pero sobre todo hay otras técnicas, ¿no? Pero el hecho de tener que utilizar ácidos que acaban vertidos en la naturaleza es algo que procuro evitar. Por eso tiendo a la punta seca y al linóleo. Y has dicho antes que te has desvinculado totalmente de lo que hacías antes y que necesitabas nuevos retos y por eso te dedicas al grabado, ¿no? Sí. Ahora con tu nueva vida, con la vida que llevas ahora, ¿qué consideras para ti un nuevo reto? Sin olvidar lo que era Andrés Zuceda anteriormente. Para mí un nuevo reto en este momento es conseguir transmitir con mis grabados esos sentimientos que yo encuentro, por ejemplo, en la gente, ¿no? Uno de mis grabados que tengo aquí expuesto es la rueca y la prensa, que es el grabado sobre una señora irlandesa cuya foto está en Washington, en un museo. Los ojos, la expresión de esos ojos, de esa mirada y aquellas manos de una señora ya mayor que trabajaron durante toda su vida son dos de las partes de ese grabado que más me interesaron. Hice ese grabado por ese motivo y bueno, si la gente viene a verlo, juzgará si lo he conseguido o no. ¿Dónde crees que surge tu vena artística? ¿Fue algo natural o hubo algún acontecimiento que te impulsó? Bueno, siempre me gustó dibujar y a raíz de lo que es el dibujo e intentar buscar una manera de expresar algo es en donde empieza, entiendo yo, esta vena de querer eso, expresar algo por medio del arte. ¿Qué te motivó a exponer aquí en Apampigo? Pues el hecho de que vine en una ocasión a ver una exposición de un amigo grabador y el ver el trabajo que vosotros realizabais en esa presentación fue el motivo único y fundamental. Bueno, es que en aquel momento le dije a una de las monitoras que teníais: deseo participar, deseo que contéis conmigo. ¿Cómo ha sido la experiencia de compartir tu arte con una asociación como APAM? Única. Ha sido algo extraordinario. La reacción que pude observar en vosotros, no en el público general que viene de la calle, sino en vosotros aquí dentro, ha sido algo que, como aquella primera vez que vine a ver la exposición de este amigo mío, me ha tocado el corazón. Entonces, una pregunta fuera de guión, ¿vale? Entonces le dirías a la gente que viniera, que probase y que, pues que no somos en ningún espacio reconocido del mundo, pero que podemos llevar a cabo una cosa como esta, ¿verdad? La labor que estáis haciendo es fundamental. Yo creo que es algo que debería los medios, que son, digamos, tienen más potencia para llegar al público, mucho más que lo que podéis tener en este momento vosotros, esos medios tenían que aprovechar lo que estáis haciendo aquí, divulgarlo y hacer que la gente se acerque a vuestra asociación, no solo por el tema de las exposiciones, sino por todo lo que estáis haciendo en este edificio. Es algo impresionante. ¿Qué reacción de nuestro público te ha sorprendido o emocionado más hasta ahora? En plan, de APAM en general. El vuestro, ya te digo. Yo cuando estaba montando la exposición, que estaba abajo en lo que fue una piscina, colocando las fotos, el hecho de escuchar a una de vuestras compañeras expresarse en voz alta, con admiración y con alegría, diciendo ¡qué guay! Y escuchar eso, vamos, es que casi me pongo a llorar durante ese momento. En fin, vosotros ha sido, insisto, la gente que más me ha impresionado. Yo estoy seguro que hago cualquier exposición en cualquier museo o en cualquier otro espacio, sea donde sea, y no voy a recibir lo que he recibido de vosotros. Nos halaga mucho. Sí, la verdad.
¿Usas materiales reciclados para tus obras? Nos hemos enterado que incluso has usado pelos de barba para ello. ¿Nos cuentas un poco más? Bueno, estoy sorprendido, admirado de toda la información que tenéis desde el principio de esta entrevista. O sea, ¿pero de dónde lo habéis sacado? Unos profesionales total. Pues la mayoría de internet, o sea, nos hemos matado haciendo preguntas, la cosa como son. Pues ya hicisteis bastante más trabajo que muchos otros periodistas. Muchas gracias. Sí, vamos a ver, cuando, pues tanto montando moscas como con el tema del grabado, ya os digo, para mí busco retos. En el tema del grabado, uno de los mayores retos que me he encontrado ha sido buscar el registro para poder encajar varios colores dentro de un grabado, utilizando diferentes planchas. En el tema de las moscas, la imaginación al poder, siempre lo he dicho. He utilizado desde pelos del bigote de una perra que tenía a mi propia barba, un día afeitándome, efectivamente, con una maquinilla eléctrica, dije, buf, estos pelos blancos que yo tengo son ideales para darle esa textura de pelitos a una araña. Y pues dicho y hecho, que conste que es lo único en mis moscas que fue pegado, que no fue atado con hilo. Pues muchas gracias, Andrés. Ha sido un placer tenerte hoy en nuestro estudio y conocer un poco más sobre tu obra. Muchas gracias. Tu arte y sobre la exposición y sobre una exposición tan especial. Muchas gracias a vosotros porque, insisto, para mí ha sido un placer y ha sido muy satisfactorio ver la reacción que teníais con el trabajo que he hecho. Muchas gracias. Ahora que estamos terminando el programa, vamos a invitar a la gente a que se venga a ver la exposición. Cuéntanos un poco hasta cuándo podremos verte aquí en el espacio de arte. Bueno, me encantaría que la gente, por supuesto, viniera a ver la exposición, pero lo que más me encantaría es que os viniera a ver a vosotros. Esta exposición en particular está hasta el 2 de enero, pero que sepa la gente que tenéis exposiciones periódicas y que pueden venir en cualquier momento a lo largo del año. Nada, pues deciros que ahora que se acercan las fechas navideñas es un nuevo plan, no pasaréis frío y es una exposición súper interesante y súper especial. Os animamos a todos a que vengáis a visitarla. Y a vosotros, oyentes, gracias por acompañarnos una vez más. No olvidéis de darle like, suscribiros en nuestro programa y compartirlo. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao! ¡Chao! Y no me voy, adiós, me fui, y no me